Calma, calma, calma. Respira. Bueno, buenas tardes. ¿Hablaremos en castellano? ¿No hay problema? ¿O? Qué bien. Bueno, någon som inte pratar spanska? Hay que poner la pregunta en sueco también, porque si no solamente sueco. Bueno, muy bienvenidos. Realmente no me sorprende que haya tanta gente acá. Evidentemente es un atardecer lindo, es un día especial. En Dinamarca es el Día Nacional. Para nosotros mañana será el Día Nacional y hay mucha gente festejando los bachilleres. Pero igual el tema es tan interesante que seguramente por eso tenemos una buena participación de ustedes. Perdona. Y estamos muy contentos de tener a la doctora Mónica Soppi aquí. Y es una cooperación porque usted ya ha estado aquí casi una semana, yo creo, pero fundamentalmente con nuestros colegas del lado de los lenguajes. Pero el tema es más amplio y nos interesa mucho a nosotros, que sí trabajamos más desde un punto de vista o una perspectiva de ciencias sociales también. Y con eso dejaré a Laura la palabra para que le introduzca a usted un poco al público. Muchas gracias. Gracias. Sí, en pocas palabras les quería introducir a nuestra colega entonces Mónica Soppi, que es directora del Departamento de Lingüística en el Instituto de Estudios del Lenguaje en la Universidad Estadual de Campinas, con la cual tenemos un convenio de intercambio de estudiantes, de profesores e investigadores también. Mi colega aquí, Juanito Avelar, también participa en ese convenio y tenemos proyectos conjuntos, y también es de la Universidad Estadual de Campinas. Y Mónica entonces hoy va a hablar un poco sobre la parte de investigación que ha desarrollado sobre el discurso político. También ha trabajado en otros terrenos limítrofes con las ciencias sociales, que sería también el trabajo que desarrolla en un proyecto sobre la historia de las ideas lingüísticas en Brasil, que también está dentro del campo de la lingüística y muy cerca de lo que son las ciencias sociales, así como el discurso político. Y bueno, desde la década de 80 ya está en la Universidad Estadual de Campinas y ha participado aquí durante esta semana en actividades organizadas por y para un máster internacional de español como lengua extranjera de Erasmus Mundus, en el que participan, coordinado desde Deusto, sí. Y participan ahí las universidades de Campinas y la de Estocolmo también. Y además Mónica tiene una doctoranda, que es Mónica Krubinel, que también está aquí presente, también de la Universidad Estadual de Campinas, y que ha pasado un semestre con nosotros aquí en Estocolmo, y estamos muy contentos de poder ahora también incluir en las actividades al Instituto Latinoamericano. Gracias, Laura. Bueno, primero quería agradecer la posibilidad de estar en la Universidad de Estocolmo y particularmente dando esta charla en el Instituto de Estudios Latinoamericanos. Es la primera vez que estoy por acá y me parece muy productivo el diálogo con los colegas. Entonces, bueno, espero poder contribuir en algo y quedo absolutamente a disposición para futuros contactos. Lo que les voy a presentar hoy es el fruto de un trabajo sobre discurso político. El título, Discurso y representación política de la lengua y el poder, tiene que ver un poco con el enfoque que les voy a presentar. Y focalizo justamente en el primer mandato del presidente Vargas. Entonces focalizo en el primer mandato de presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Una observación que me parece interesante hacer ya desde el inicio es que lo que les voy a presentar a ustedes no es exactamente un análisis que yo haga sobre la materialidad del discurso político de Lula.
Yo voy a enfocar en 3 obras que fueron publicadas simultáneamente en Brasil, que hacen del discurso político un objeto de investigación y específicamente el discurso Lula. Entonces lo que yo voy a trabajar es el modo como la llegada de Lula al poder y el modo como él se dirige al público en general, su modo de decir dentro de la práctica política, produjo una serie de comentarios y de estudios sobre esa modalidad específica de decir. Para esto lo que yo les voy a presentar primero son algunos conceptos en los que me apoyo para hacer este análisis, principalmente la noción de acontecimiento discursivo, que es definida por Piaget en un texto de 1983, Discurso, Estructura o Acontecimiento, como un punto de encuentro de una actualidad y una memoria. Nos dice este autor, un elemento histórico discontinuo y exterior que afecta a la memoria, produciendo rupturas y desplazamientos en los procesos discursivos. Ustedes van a ver que yo voy a diferenciar, por un lado, el hecho histórico, es decir, que Lula haya sido elegido presidente de Brasil y haya asumido el cargo de presidente, esto es un hecho histórico. Por otro lado, cómo los medios producen la noticia a partir de ese hecho histórico y cómo lo construyen en una novedad absoluta, y a esto ya lo vamos a ver, lo llamo de acontecimiento periodístico. Y finalmente el acontecimiento discursivo, que es pensando en el orden del discurso, la posibilidad de decir para una determinada época, todas las modos como se hacen presentes a la sociedad formas legítimas y legitimadas de enunciar políticamente, y cómo esas formas ya legitimadas de enunciar en la política son impactadas por un nuevo modo de decir desde esa posición. A esto es a lo que yo voy a llamar acontecimiento discursivo. Entonces lo voy a seguir trabajando en los próximos slides, pero el acontecimiento discursivo no se confunde ni con un hecho histórico, un acontecimiento histórico, ni con un acontecimiento periodístico, porque es un concepto que nos permite analizar en la discursividad y por lo tanto en el orden de repeticiones de enunciados y de imágenes sobre la enunciación política, una ruptura o no de modos de decir y de enunciar políticamente. Por eso me apoyo en el concepto formulado por Piaget, que lo va a trabajar en relación a la memoria discursiva y lo toma como una reestructuración de la memoria y de las relaciones de sentido que ella posibilita. Bueno, entonces, siguiendo un poco la definición de acontecimiento discursivo, tanto Piaget, que el autor que ya cité, como en trabajos míos anteriores, trabajando sobre el discurso político argentino en la época de la transición democrática, definimos acontecimiento discursivo al mismo tiempo como una ruptura, una interrupción y una emergencia en las relaciones de continuidad definidas por los rituales enunciativos que conforman las prácticas discursivas en su historicidad. Una ruptura de una práctica discursiva por la transformación de los rituales enunciativos que la definen. Esto lo vamos a ver cuando entremos más específicamente en el discurso Lula, tal como fue recepcionado en su momento por los medios y por diversos actores sociales. Es una interrupción también de un proceso de reformulación parafrástica de sentidos por el cambio de las condiciones de producción. Es decir, a lo largo de la historia, a medida que se producen cambios sociales y políticos, esto afecta directamente las prácticas discursivas, y esta interrupción a la que me refiero es una interrupción que se verifica en la serie de repeticiones de esquemas enunciativos o de formas de decir en política, de temas que son abordados y del modo de direccionarse o destinar su discurso a los interlocutores. Pero lo que también es interesante en la definición de la noción de acontecimiento discursivo es que además de la ruptura, la interrupción, hay una emergencia, y esto es lo más interesante. ¿Por qué? Porque permite que se legitimen y aparezcan en el campo de la enunciación política un enunciado nuevo, nuevas posibilidades de decir o un nuevo modo de ocupar una posición sujeto. Y a partir de eso se reconfigura el discurso y a través de él los procesos de producción de real histórico.
Bueno, entonces en esa relación entre acontecimiento y memoria discursiva, pensamos que un hecho histórico de una determinada dimensión puede producir una agitación en las redes de filiación de los sentidos. Es decir, produce no solamente cambios en las prácticas sociales, sino principalmente en las prácticas discursivas y en lo que yo les voy a presentar a ustedes específicamente en los modos de enunciar la política a partir de un cargo específico, como en este caso el de presidencia, dando lugar a reacomodaciones en las relaciones entre los enunciados en la memoria discursiva. Lo histórico se discursiviza por su inscripción en la memoria y es este el aspecto que yo voy a analizar con ustedes. Y por lo tanto entonces tenemos una relación constitutiva del acontecimiento discursivo con la memoria discursiva, es decir, con aquellos esquemas de repetición que ya están dados. Tomando todavía un poco de teoría, la noción de acontecimiento discursivo solo se define en relación a la noción de memoria discursiva y por lo tanto la pensamos como un espacio de contradicción y antagonismos discursivos y es constitutivamente estructurada por lo tanto por relaciones de contradicción, de antagonismo, de dominación, subordinación y por alianzas entre los discursos que la componen. Se le da en el análisis primacía a la contradicción que a los contrarios, es decir, se trabaja más relacionalmente los diversos aspectos enunciativos, lo que discursivamente implica en la sobredeterminación de los enunciados por las relaciones que establecen con otros en la memoria. Bueno, entonces ahora, yendo específicamente al tema de este trabajo, nosotros tenemos un acontecimiento histórico, el 1 de enero de 2003, Luis Ignacio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, asume como presidente de Brasil. Es su primer mandato y es la primera vez también que el Partido de los Trabajadores gana una elección para la presidencia. Bueno, este hecho histórico es interpretado periodísticamente a través de todos los medios y el modo como se lo representa es como un acontecimiento, como un hecho absolutamente nuevo. En las operaciones narrativas que formulan las noticias vemos esa construcción de un hecho único. No se trata de una asunción de mando, una más en la serie de cambios en el cargo de presidente, sino que esta es narrativamente construida como absolutamente nueva, como ruptura, como un acontecimiento. Y algunas frases que aparecen en las narrativas periodísticas nos permiten ver esa construcción del hecho, donde se dice ex metalúrgico llega a la presidencia de la nación, migrante nordestino llega al cargo máximo de la nación, fiesta popular, quiebra de protocolo, imprevistos en el ceremonial y un tiempo de cambio o un nuevo Brasil. Yo les voy a pasar un video de los tantos que circularon en la época televisando el momento de la asunción de mando. Uma imagem para ficar na memória. O verde da esplanada dos ministérios, tomado pelo vermelho da primeira posse de um presidente petista. Quase 130 mil pessoas acompanharam. Foi uma festa para o povo, que não arredou pé. Festa com convidados ilustres, como o presidente cubano Fidel Castro e mais 11 chefes de Estado. 100 delegações estrangeiras vieram a Brasília. Festa marcada pela quebra de protocolo. Na rampa do Congresso, no Salão Negro e no plenário. No discurso, o presidente Lula falou sobre mudanças e reafirmou o principal compromisso de campanha, o combate à fome e à pobreza. Se ao final do meu mandato, todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar
os óculos do ex-presidente Fernando Henrique foram para o chão. No desfile pela esplanada, depois da posse, um cavalo se assustou e caiu no asfalto. No outro momento, foi o presidente Lula que quase caiu ao ser agarrado por um simpatizante que conseguiu furar um forte esquema de segurança. Corre, corre para ver o novo presidente. Euforia, emoção. A primeira posse do presidente Lula foi uma festa marcada principalmente pela alegria. Bien, el video solo se los presenté para que ustedes vean más o menos, la mayor parte de las noticias trabajaron elementos parecidos, es decir, todo lo que sería novedad en relación a otros actos semejantes en el pasado, y lo que sería novedad, yo destaqué algunas de las frases en el slide, es justamente todo aquello que funciona diferentemente, es decir, los imprevistos, los tropiezos, las quiebras de protocolo, las quiebras del ceremonial, el auto que no funciona, el caballo que se cae, los anteojos que se caen al piso, en fin. Entonces esto para ejemplificar un poco lo que yo les decía de cómo la narrativa periodística construye una imagen de novedad para ese hecho histórico. Ahora, bueno, entonces, además del acontecimiento periodístico, lo que yo quería trabajar con ustedes es por qué lo considero un acontecimiento discursivo. No soy la única autora que lo considera un acontecimiento discursivo, hay varios colegas dentro del análisis del discurso y de otros abordajes disciplinares que lo consideran también de este modo, pero específicamente para mí lo que me interesa es mostrarles cómo este hecho histórico, trabajado periodísticamente como una novedad y como una ruptura, en el funcionamiento del lenguaje, de las prácticas discursivas, produce también una serie de acontecimientos que vienen a tomar la lengua enunciada del lugar de la presidencia como una novedad y por lo tanto a producir toda una serie de enunciados que circulan en la sociedad sobre la lengua que ahí está siendo enunciada. Y esto va a producir una especie de escansión o de ruptura en la enunciación política. Había un modo de enunciar desde el lugar de la presidencia, supuestamente continuo a lo largo de los presidentes anteriores y principalmente en relación a Fernando Enrique Cardoso, que fue el presidente que precedió a Lula en el poder, y este nuevo presidente, este nuevo mandatario rompería con todos esos esquemas y rituales enunciativos, y lo que va a dar lugar a una especie de debate sobre lo que se llamó en los medios, pero también en el ámbito académico como discurso Lula. Entonces, en realidad, lo que yo les voy a presentar ahora es un poco el modo como se hace de la enunciación política producida a partir del lugar de la presidencia, a partir de la asunción del primer mandato de Lula, cómo se crea un objeto de conocimiento que es el discurso Lula y cómo el modo de significar ese objeto participa, por un lado, de la interpretación de lo que sería ese modo de enunciar, pero por otro lado, de la legitimación o no de ese modo de enunciar para el cargo de presidente. A partir del primer momento que asumió Lula el poder, críticas a la lengua utilizada por él fueron muy frecuentes. En general, lo que se tomaba como un aspecto a ser señalado negativamente era que cometía errores gramaticales al enunciar, que usaba un registro sumamente informal para dirigirse al público ocupando el lugar de presidente, y sobre todo aquello que fue conocido en la época como las metáforas de Lula, es decir, que usaba un lenguaje frecuentemente metafórico, pero con metáforas consideradas de bajo nivel o muy familiares, es decir,
tanto por los errores gramaticales, cuanto por el registro informal o por las metáforas llanas que eran utilizadas por el presidente, la crítica se dirigía al lenguaje y específicamente a un modo de decir en ese cargo. Bueno, entonces, para pensar ese objeto que fue llamado discurso Lula, consideramos que todo discurso que se realice sobre otro, sobre una práctica discursiva, sobre un modo de decir, ya constituye un gesto de interpretación, una lectura posible, específica, y que va a recortar y fijar los procesos de interpretación realizados a partir de un texto y en condiciones de producción específica. Los medios, la prensa escrita y audiovisual, son un lugar privilegiado para realizar operaciones de estabilización y legitimación, es decir, legitimar o no ese modo de enunciar en ese cargo, en esas condiciones históricas, es producido por un debate público del cual la prensa y también el medio académico participan de forma privilegiada. Una pregunta que me hago, y esto es lo que yo les presento, es cuáles son los gestos de lectura que se imponen hoy sobre la interpretación de los sentidos de la enunciación política. El espacio de observación para esto es el discurso de los políticos y su circulación en la sociedad, y específicamente aquello que se llamó el discurso Lula. Bueno, en este sentido, esta investigación que realicé se reconoce en otros estudios realizados por autores como Sancarini y Guillaume. Guillaume es un historiador que trabajó ampliamente sobre la Revolución Francesa y sobre específicamente la figura de portavoz y la lengua política que se procesó durante la Revolución Francesa. Sancarini es historiador y filólogo y trabajó específicamente sobre la época de la República Florentina y analizando los escritos de Maquiavelo. La cuestión que estos autores levantan es cómo decir lo político, es decir, cuestionan el decir en la política y cómo hacerlo en momentos de ruptura y de acceso de una clase diferente al poder. ¿Cómo decir lo nuevo? ¿Cómo enunciar la revolución? Esa es una pregunta de Guillaume. Estos autores muestran que en momentos de transformación histórica la práctica política pasa necesariamente por una reflexión y un hacer, una gestión sobre la lengua. Y esto es específicamente lo que me interesa mostrarles. Fuera toda la discusión sobre modos de hacer política, sobre formas de afiliación, sobre prácticas específicas de alianzas políticas, lo que se impuso con bastante fuerza, sobre todo en ese primer mandato de Lula, era toda una reflexión sobre la práctica discursiva del presidente y no solamente sobre su práctica política. Un poco apoyada en estos dos autores, Guillaume y Sancarini, me coloco como cuestión, bueno, cómo se construye una lengua política y cómo se la legitima socialmente. Bueno, entonces pensando esa gestión de la lengua política, Sancarini y Guillaume van a hablar en sus trabajos, y analizando uno los textos de Maquiavelo y el otro los textos de un autor como Sieyès durante la Revolución Francesa, cómo se produce una lengua de Estado en momentos de transformación histórica. Y lo que se coloca también como cuestión es la circulación y la representación de esa lengua en la población y en la sociedad en general. ¿Qué imágenes de lengua política ideal y de lengua otra, la que no puede o no debe ser enunciada del lugar del poder, son producidas y circulan en la sociedad en determinados momentos históricos de ruptura y desorganización de las posiciones ideológicas que significan y estructuran las relaciones de poder? Una pregunta en abierto, y esa misma pregunta se la hacen Sancarini y Guillaume: ¿puede la lengua común ser la lengua de la política? Ellos lo analizan cada uno en un momento histórico diferente y muestran cómo en determinados momentos hay una especie de desfasaje o de hiato entre lo que sería considerada la lengua común y lo que sería considerado una lengua administrativa, una lengua de Estado, una lengua de la República o una lengua que permite ejercer el poder.
A esto es que lo que estos autores llaman de lengua política, y es el trabajo que ellos realizan y sobre el cual yo me apoyo para seguir un poco adelante con la investigación. Entonces, pensando lengua política, vean, no estoy pensando que sea una lengua específica en el sentido de inglés, español o portugués, sino un modo de decir, es un modo de enunciar, es un modo de enunciación política que es producido en el ejercicio del poder, constitutivamente ligado a sus condiciones históricas de producción, que se vuelve reflexivamente sobre sí mismo, convirtiéndose en objeto explícito de la confrontación política, tanto para aquellos que enuncian de las instancias propias del campo político, como para aquellos que producen un discurso sobre esa lengua, principalmente en los medios. Es decir, este modo de decir, al cual autores como Sankarenyi, Guillaume y yo, apoyándome en ellos, llamamos de lengua política, es un modo de enunciar que no solamente participa de la práctica política, sino que es objeto de la lucha política en determinado momento histórico. Esto es de algún modo lo que yo veo ocurrir en el acontecimiento que nos toca, que es este primer mandato. Bueno, específicamente sobre qué voy a realizar el análisis. Aparecieron al final de los dos mandatos, al final de los dos mandatos de Lula, aparecieron 3 obras cuyo objeto y finalidad era pensar el discurso político, 2 específicamente direccionadas a analizar los pronunciamientos de Lula, y la tercera, como les voy a mostrar, una obra destinada a explicar cómo sería posible que los políticos y los sindicalistas específicamente pudieran establecer una comunicación eficaz y productiva con el público en general. Entonces, lo que me interesa es, bueno, la primera cuestión es qué es lo que en este momento político permite que aparezca lo que no ocurrió, por ejemplo, en los 2 mandatos anteriores de Fernando Henrique Cardoso o en mandatos anteriores de otros presidentes como Collor u otros, porque en un momento, en 2 años, en el periodo de 2 años, aparecen 3 obras que circulan ampliamente publicadas, que son objeto de reseñas, de entrevistas en la televisión y que toman como su objeto la enunciación política. La primera obra, que es la que ustedes tienen en el slide, se llama Diccionario Lula, un presidente expuesto por sus propias palabras. El autor, Ali Kamel, es el jefe de redacción y del el equipo de periodistas de la Red Globo, la principal red de televisión brasileña. Y lo que nos llama la atención es que esta obra es presentada y organizada como un diccionario. Vean que el título de la obra, Diccionario Lula, es interesante porque nos trae, por un lado, el tipo de obra de la que se trata, que es un instrumento lingüístico, por otro lado, un nombre propio, que es el de Lula, y esto nos mostraría que lo que trata de hacer es estabilizar a través de un diccionario los conceptos que serían emitidos por Lula en su discurso, considerado en el prólogo por el autor disperso, inconsistente y, ¿cómo decirlo?, tremendamente frecuente, es decir, hablaba tantas veces y tantas veces en un mismo día que la cantidad de pronunciamientos pasibles de ser analizados era inmensa, y el modo de encontrar alguna coherencia en toda esa práctica enunciativa sería organizando un diccionario. Si pensamos el funcionamiento de esta obra, que fue lanzada públicamente, puede comprarse en cualquier librería brasileña, trata a través del formato de un diccionario la estabilización de un modo de decir, por medio de un instrumento lingüístico organizado y escrito por un periodista. La diccionarización nos presenta una especie de continuidad imaginaria de la lengua al hombre y del hombre al pensamiento. En el prólogo de este diccionario, que después les voy a mostrar algunos recortes, su autor especifica, por un lado, el método como lo realizó. El método era inicialmente lexicométrico. Se juntaron todos los discursos pronunciados por improvisación
por el presidente Lula, se hizo una estadística de frecuencia de aparición de las palabras en esos discursos de improviso, y sobre esta frecuencia aquellas palabras que aparecían más frecuentemente son las que fueron retomadas con el diccionario, pero el autor también nos dice que hay algunas palabras que son entrada de diccionario que escapan a esa estadística, no son las más frecuentes, pueden ser las menos frecuentes, pero que fueron incluidas al diccionario por ser consideradas como relevantes para ese momento histórico. Es decir, tenemos una especie de metodología lexicométrica que justificaría y legitimaría la producción de este diccionario, pero que abre excepciones para la inclusión de otras palabras, como yo les voy a mostrar ahora en una de las páginas del diccionario. Y lo que también el autor nos dice es que a través de las palabras usadas por este político, él trataría de llegar a su pensamiento político, es decir, descubrir a través del léxico una especie de organización conceptual de lo que sería el pensamiento político de Lula. Y por eso es un diccionario que está trabajando entre el léxico y los conceptos. La forma de los verbetes, yo ya se las voy a mostrar, trae entradas que son palabras, son ítems lexicales, y lo que sería la definición no es una definición, sino son recortes de pronunciamientos de Lula donde esa palabra es utilizada. Los recortes son organizados cronológicamente. Otra obra que apareció en el mismo año, esta ya con una finalidad humorística, es la que les muestro aquí, nunca antes en la historia de este país. Esa frase era una de las frases más repetidas por Lula en sus discursos. El autor, Marcelo Taz, es un humorista que trabaja tanto en la televisión como en otros medios, y esta obra está organizada ya no como un diccionario, sino como un libro de citas, un libro de frases célebres. De alguna manera también tiene el formato de un cierto instrumento lingüístico, porque ya no es el léxico, sino los aforismos que estarían siendo colocados en realce. Todas las entradas y las citas que aparecen en esta obra aparecen acompañadas por comentarios del autor. El autor organiza la obra en 10 capítulos, cada capítulo representaría una función o profesión de Lula, obviamente caricaturizada y dicho humorísticamente, y aparece la cita descontextualizada, solo se hace referencia a qué discurso pertenecería esa cita, acompañada de un comentario del autor. El comentario es siempre irónico o sarcástico y se refiere a una especie de relectura o interpretación de la cita que ahí está puesta como recortada. Bueno, lo que ocurre entonces es una descalificación de una forma de enunciación política que se da a través de la descontextualización y cristalización de enunciados como citas. Es un libro de citas, compila una serie de frases de los discursos de Lula, y esas citas son tomadas como fórmulas emblemáticas, produciendo una especie de estereotipos sobre esta enunciación y sobre lo que se llama el discurso Lula, y obviamente con finalidad humorística, produciendo una caricatura como ustedes lo ven en la tapa del libro. La tercera obra, que aparece un año después, es producida conjuntamente por un sindicalista y un periodista. Tiene una circulación bastante más restricta. Las otras dos circularon ampliamente, son compradas en cualquier librería brasileña, fueron objeto de reseñas y de entrevistas en la televisión. Esta ya se compra directamente en la editora, por internet. Fue objeto de reseña, pero hasta donde yo sé nunca hubo una entrevista televisada con sus autores. Y es un diccionario también, está organizado en la forma de un diccionario de politiqués. En su mismo título ya aparece una crítica al lenguaje utilizado por los políticos, y su organización interna es interesante porque en vez de presentar una entrada lexical y los recortes del discurso de Lula, como en el caso del diccionario Lula producido por Camel, o una entrada lexical y una definición, en este caso tenemos una entrada lexical y después una reformulación parafrástica de un enunciado que usa esa palabra. Yo esto ya se los voy a mostrar.
Lo que presenta esta obra es una especie de noción de diglosia política. Habría dos lenguas y que deben traducir una a la otra para que la representación política y la práctica política sea posible. La lengua de los políticos, que sería inentendible para la población en general, y la lengua de la población en general, que sería diferente a la lengua de los políticos. Lo que este diccionario propone es que haya una especie de traducción entre estas dos lenguas para que la comprensión sea posible. El diccionario por eso se presenta como equivalencia entre dos modos de decir, y la construcción de los verbetes se da por reformulación parafrásica. Bueno, entonces lo que nosotros vemos a partir de estas tres obras que circularon simultáneamente al final de los dos mandatos de Lula, es toda una reflexión realizada por diferentes actores sociales, no académicos, que van a pensar y reflexionar sobre qué es el lenguaje utilizado en la política, cómo debe ser esa lengua y cuál sería su base de legitimación. Al analizar estos regímenes de enunciación política, vemos que por un lado hay una visión sobre la lengua política, que la asocia un fundamento de ilusión referencial y transparencia del lenguaje, es decir, una lengua verdadera, y por otro lado una imagen de la enunciación política que se sustenta más en la ilusión comunicativa, es decir, una lengua eficaz que pueda comunicar. No siempre estas dos tendencias van juntas en el análisis y legitimación de una forma de enunciar en la política. Muchas veces, y es lo que pasa en esas obras que tratan sobre el discurso Lula, se considera que es una lengua sumamente eficaz, es una enunciación política que cumple su objetivo de llegar a la población en general, pero tiene como costo alejarse de una lengua que presente la realidad como ella es, que diga la verdad o que haga un análisis político en profundidad. Entonces no siempre esas dos formas de considerar la enunciación política van juntas, y en el caso del discurso Lula, al contrario, se alejan una de la otra. Bueno, lo que me parece interesante pensar es que al tratar de legitimar o no, de presentar una descripción sobre esa enunciación política, siempre aparece de una forma presupuesta y no dicha una comparación con otra lengua que no es aquella la que estamos analizando. Y esa lengua fantasmática, que es diferente a la lengua política, que es objeto de análisis, estaría presentada como modelo ideal para la enunciación política. En el caso del diccionario Lula, por ejemplo, lo que se analiza y lo que se considera como no siendo muy adecuado a esa función es el hecho de tratarse de una lengua muy próxima de lo cotidiano, con un registro casi chabacano, con metáforas muy rasas. Con lo cual, si es esto lo que se critica en esa enunciación política, la lengua fantasmática a la cual debería aproximarse esa enunciación es aquella que nos presentaría una lengua administrativa, una lengua de Estado, una lengua formal y una lengua especializada. Pero por otro lado, en el diccionario de politiqués que yo les mostré es lo contrario, es decir, la lengua que aparece como eficaz es aquella que puede ser entendida por cualquiera, y esta sería justamente la lengua que está ausente en la enunciación más frecuente realizada por los políticos. Lo que vemos entonces en esa discusión, en ese debate sobre la enunciación política, son posiciones enunciativas diferentes que disputan cuál sería el modelo de lengua política ideal. Unas que apuntan en dirección a una abstracción técnica, una lengua especializada, y otro modelo que apunta más a lo concreto, una lengua que se entienda. Bueno, aquí les traigo para mostrarles un ejemplo de cómo es considerada esa enunciación política en el diccionario Lula, escrito por Kanner, el periodista de la Red Globo. Este recorte que les traigo forma parte del prólogo a la obra. El diccionario Lula, esta obra aparece prologada por el mismo autor. El prólogo ocupa más de 30 páginas donde se explica no solamente el método para confeccionar el diccionario, sino que se hace una especie de análisis o ensayo sobre lo que sería el discurso Lula a partir
de la organización del diccionario. Presentando los objetivos de la publicación, en el prólogo el autor dice lo siguiente. Hay dos metas objetivos que se complementan. La primera es sistematizar en un diccionario los conceptos que Lula viene emitiendo sobre una variedad de asuntos desde que tomó el cargo, desde que ocupó el cargo en enero de 2003. La segunda meta u objetivo es partir de esa sistematización y mostrar lo que Lula dice, cómo lo dice y en algunos casos, cuando sea posible, por qué lo dice, para, por medio de sus palabras, producir un primer esbozo del hombre público y que este esbozo pueda surgir. Entonces vean que aquello que yo les decía a ustedes, de que a través del léxico se trata de llegar al concepto y del concepto a un pensamiento político, es uno de los objetivos declarados del autor. Les quería mostrar el mismo autor en su prólogo nos dice entonces que a través del método que él eligió y trabajando sobre lo que es dicho por improvisación, todas las enunciaciones imprevistas, no preparadas, lo que él trata de hacer es aproximarse más del hombre verdadero y del pensamiento verdadero de este hombre público. El modo como lo coloca en su prólogo el autor es, como se trata de un trabajo sobre el habla del presidente, entendí que el Lula más real está en la improvisación, aun cuando él lo manifieste, esta improvisación, en un discurso leído. No quiero decir que toda improvisación sea fruto de espontaneidad, sino que en gran medida están más próximos de Lula los textos improvisados que los que son enteramente escritos por terceros, y guardan frecuentemente una relación estrecha con lo espontáneo. Bueno, entonces tenemos una relación, por eso decíamos el hombre atrás de las palabras, que sería aquello que es espontáneo sería lo más auténtico, por ser más auténtico sería lo que nos revela el hombre público, y por revelarnos el hombre público sería el medio de acceso a su pensamiento político. Otro recorte del mismo prólogo del autor, que es interesante para el análisis. El autor nos dice que tratándose del habla de Lula, una cuestión que siempre se presenta es si él es o no coherente. Yo pensaba que conseguiría mostrar que el presidente dice una cosa para un grupo y su opuesto para un grupo diferente. La inmersión en lo que Lula viene diciendo en todos estos años me permite afirmar que el discurso de él es preponderantemente coherente. Esto es interesante porque vean que en su prólogo el autor trabaja con un método para probar la supuesta incoherencia de ese discurso, es decir, se parte de un presupuesto de que tratándose del habla de este presidente específico y no de otro, lo que habría para encontrar en esa enunciación sería la incoherencia, y de acá la, digamos, conclusión de, bueno, hasta yo mismo me sorprendí con los hallazgos. Les quiero mostrar cómo se organizan los verbetes. Esta es una página escaneada del diccionario. La tomé más o menos aleatoriamente en la letra C, así ustedes ven cómo está organizado. Está organizado por una entrada léxica, y lo que sería el espacio de la definición en el diccionario es ocupado por recortes de diversos pronunciamientos de Lula, donde esa palabra que sirve de entrada lexical aparece enunciada. La organización interna del verbete, vean que son varios recortes, aquí es uno, aquí es otro, es cronológica, de aquellos más antiguos a los más contemporáneos. Y la justificativa sería que permite analizar las contradicciones internas al discurso en relación al momento histórico en que ellos fueron producidos. Ahora, lo que me parece interesante en esta página, además de mostrarles cómo está organizado este diccionario, es mostrarles cómo las entradas léxicas aparecen puestas en un supuesto nivel de igualdad, es decir, todos son entradas léxicas, es decir, palabras utilizadas en el discurso Lula, pero se coloca en la misma página, es decir, China y churrasco. Churrasco es asado, una parrillada, en fin, ¿no?
Es decir, lo que ya nos muestra de alguna manera aquello que en el prólogo era anunciado, ¿no? La supuesta incoherencia de ese discurso, que al mismo tiempo que habla de la política internacional, habla de, cómo le gustaba al presidente hacer churrasco, por ejemplo, ¿no? Hacer un asado. Y si ustedes ven en la entrada de la palabra churrasco, hay todo un recorte que trata de una relación internacional de Brasil, es decir, del embajador brasileño en Tokio. Es decir, hay un problema comercial, Japón no compra más las carnes brasileñas y el modo de resolver esto sería haciendo un churrasco en la embajada en Tokio. Lo que yo les quería decir es cómo la organización del discurso de este diccionario es interesante porque coloca en el mismo nivel de igualdad entradas que por su propia elección muestran una cierta inconsistencia, ¿no? Un discurso político que trata la política internacional, la cuestión de la ciudadanía y churrasco en el mismo nivel. Siguiendo un poco con este diccionario, en el prólogo el autor dice lo siguiente: como en todo lo que hace en el campo de la comunicación, Lula se muestra hoy como quien tiene conciencia de que al hablar de sus propias experiencias pasa más sinceridad y de alguna forma aumenta la autoridad sobre el tema objeto de su discurso. En el propio diccionario, a través del prólogo del autor y del recorte de las diversas entradas del diccionario, lo que vemos es una especie de contradicción o de ambivalencia en la posición de autoría de este periodista, porque al mismo tiempo en que se considera la improvisación como lo más auténtico por ser espontáneo y no reflexionado, también se coloca en la improvisación un nivel de conciencia que haría con que sea un buen espacio para la investigación. Por un lado se opone autenticidad a manipulación e inconsistencia a coherencia. Para el autor de esta obra, pero lo que es interesante para toda la obra en sí, lo que se presenta entonces como la lengua enunciada del poder es una lengua caracterizada por su eficacia retórica, su coherencia interna, pero su inadecuación conceptual. Es decir, una lengua seductora, atractiva, eficaz para la comunicación, con una cierta coherencia en relación a quien la formula, pero en términos conceptuales y referenciales completamente o alejada de la realidad o contradictoria entre sí, como para poder decir que por atrás de esa enunciación hay algún pensamiento político. La segunda obra que les presenté, nunca antes en la historia de este país, les presento ahora lo que aparece en la cuarta capa del libro, es decir, la presentación que el mismo autor da de su libro al darlo vuelta. Este es un recorte: nunca antes en la historia de este país un brasileño tenía en la punta de la lengua respuestas tan lépidas, me ayuda Juanito, tan rápidas y tan faltas de pudor sobre la complejidad del mundo, principalmente sobre asuntos de los cuales no tenía el menor conocimiento. Sobrevivió en la presidencia con la popularidad en las nubes, en las durísimas condiciones climáticas de temperatura y presión del Plan Alto Central, que es donde está la Casa de Gobierno, que ya destruyeran tantos otros filósofos como Juscelino Kubitschek, Jânio y Collor, que son presidentes anteriores, que se aventuraron por el mismo tipo de viaje en la mayonesa, sería delirio, ¿no? Es una figura de lenguaje para decir delirio. Les quiero mostrar cómo está organizado. Esta es una página del libro Nunca antes en la historia de este país. Vean que son 10 capítulos, cada capítulo es presentado de esta manera: Lula filósofo, hay otro que es Lula marquetero, otro que es Lula futbolista, en fin. Serían 10 profesiones, entre comillas, que el autor de este libro de citas le atribuye al presidente,
y está organizado de la siguiente manera. Aquí nosotros tenemos la presentación de este capítulo, ¿no? De la cual yo traje este recorte donde lo compara con presidentes anteriores y evalúa su enunciación como un completo delirio. Pero también aparecen recortes que son recortes descontextualizados de sus pronunciamientos y que son compilados como frases célebres, digamos, ¿no? Y ahí ustedes tienen una que es muchas personas, si tuviesen control emocional y conciencia de que su cuerpo es más liviano que el agua, ciertamente no morirían ahogadas. Entonces se trae un recorte del discurso de Lula, se dice en qué momento esa frase fue proferida, y después viene el comentario del autor de esta obra, que es lo que encontramos abajo, con un control emocional digno de un Arquímedes tupiniquín. Tupiniquín serían los indios brasileños, de una forma, claro, caricaturesca dicho. Luis Ignacio flotó incólume por 8 años sobre el mar de Lama que ocupó la Plaza de los Tres Poderes durante su gobierno. Otro ejemplo de este mismo libro se organiza así, lo que empieza con A. La que empieza con la gracia. Bueno, esta es una de las páginas internas de este libro, uno de los capítulos. Vean que lo que está entre comillas es la cita y después viene el comentario. Yo voy a trabajar con aquel que dice pocas veces su portugués, porque ahí es una cita que toma como referencia específicamente el lenguaje. Entonces, pocas veces el portugués fue entendido tanto como en Davos, porque la palabra universal no es el inglés o el portugués, la palabra universal es el sentimiento. Ese sería el recorte del pronunciamiento de Lula. Ahí se hace la contextualización y el comentario que le atribuye el autor de esta obra. Nunca antes en la historia de aquel país, Suiza, los traductores tuvieron tanto trabajo. Infelizmente para nosotros, Bush, Blair y la comunidad europea no fueron muy sensibles al bla bla bla. Bueno, este es el modo de organización de esta obra. Sí, y la tercera, que es el diccionario de politiqués, que yo les presenté anteriormente, les quiero mostrar también cómo está organizada. En una entrevista dada por su autor, lo que él va a justificar para la aparición de este diccionario es que la necesidad de escribir este libro viene de la constatación de que muchas veces el lenguaje que los sindicalistas y los periodistas sindicales o los militantes de izquierda utilizan se torna muy difícil para aquellas personas que yo tengo la costumbre de llamar normales, o sea, la mayoría. Usted tiene que saber muy bien dos lenguas, la que usted está hablando y aquella para la cual usted quiere traducir. Eso no es rebajar el lenguaje, es hacerse entender. Y con este objetivo organiza su diccionario politiqués de la siguiente manera. Las entradas son entradas léxicas, pero vean que no hay definición de la palabra, tampoco se trae un recorte o una cita de discursos políticos. Lo que se trae es un enunciado en politiqués, que sería la lengua inentendible, y su traducción, reformulación parafrástica para la lengua de los normales, ¿no? Tal como lo llama este autor. Entonces, vean, por ejemplo, hermético. No podemos ser herméticos en nuestros diarios, y esto traducido a la lengua de los normales sería no podemos escribir cosas que poco se entienden en nuestros diarios, y así para todas las entradas léxicas. Está organizado como un diccionario por orden alfabético. Bueno, entonces a partir de estas tres obras que les presenté y pensando en todo el debate sobre la construcción de una lengua política, como ya les mencioné anteriormente, a partir de los trabajos de Sankarini y Guillaume, yo me planteo la posibilidad de describir el funcionamiento de esta lengua política en diversos momentos históricos
en este caso específicamente en lo que fue considerado un acontecimiento discursivo, y cómo construir entonces un corpus posible para producir un análisis sobre esta cuestión. En mi caso, lo que yo hice fue reunir las representaciones que los sujetos políticos producen sobre la enunciación política en su práctica discursiva. Acá yo no les traje ningún enunciado de Lula opinando sobre su propia enunciación o sobre su propio lenguaje, pero una alumna en Campinas hizo su tesina de final de curso sobre estas cuestiones, y lo que ella mostraba es que, digamos, desde el punto de vista del enunciador político, ese modo de decir era interpretado más o menos en la tendencia del diccionario de politiquez, es decir, un modo eficaz de comunicarse con los normales, y es decir, de hacer entender la práctica política a quien no es especialista. Pero por otro lado, las representaciones que los medios producen sobre la práctica discursiva de los políticos, la producción de un saber especializado en disciplinas como lingüística, sociología, ciencia política y comunicación sobre la práctica discursiva, y las representaciones que circulan en la sociedad sobre la lengua política, es decir, cuando es considerada esa enunciación como un politiquez, es decir, una lengua inentendible, como un doble discurso, es decir, un discurso que es adecuado a cada situación, no considerando si hay contradicción interna o no, o como simple mentira, es decir, todos los políticos mienten, no es una lengua para tomársela en serio o para creerla. Para finalizar, les traje una reseña publicada en el diario La Nación, es un diario argentino, sobre el diccionario Lula, la obra que yo les presenté, justamente para mostrarles esto, que es lo que quería compartir con ustedes hoy, es como un momento político importante, como fue el primer mandato de Lula y los dos, es trabajado por la sociedad a partir de diversos espacios, como un acontecimiento que dice a respecto de la lengua y del lenguaje. Es decir, no solamente, la novedad no era solamente en términos ideológicos o políticos, o si era novedad o no era novedad, sino que hubo todo un debate en torno de la lengua enunciada en un espacio de poder. Y en este caso, la repercusión en un diario argentino, esta es una reseña que salió sobre el diccionario Lula, y en la cual encontramos lo siguiente: atribuir la crisis financiera internacional a rubios de ojos azules, o aventurar como Jesucristo y Judas actuarían en la política latinoamericana del siglo XXI, no necesariamente deben atribuirse a las ocurrencias del mandatario venezolano Hugo Chávez. Con su destacada formación política y sindical, una de las principales herramientas políticas de Lula es el uso de la palabra, algo que no abandonó tras su arribo a la presidencia. Ya habló un 52% más que su antecesor, Fernando Enrique Cardoso. Habiendo tanto material disponible, la recopilación de las ocurrencias más célebres del titular del Palacio del Planalto era solo una cuestión de tiempo. Y en la misma reseña, una forma de representar ese tipo de enunciación la vemos mencionada como una retórica de la armonía. Vean que se trata de una interpretación realizada en los medios al reseñar una obra parecida en Brasil, que analiza ese modo de enunciar como una retórica de la armonía, y que al final de la cita, que es lo que más me interesa, es tratar de producir o alcanzar armonía entre los polos extremos de la sociedad. En una reseña aparecida en Brasil sobre el libro de Marcelo Taz, que saqué de las citas, tenemos otro modo de interpretar y de evaluar, digamos, esa enunciación política, en este caso ya no como retórica de la armonía, sino como artes de síntesis, o de una síntesis.
La reseña dice lo siguiente: Marcelo Tas lanza en esta cuarta-feira, nunca antes en la historia de este país, su estreno en la escritura de libros. Tas agregó comentarios a las perlas presidenciales, dividió las oraciones en categorías emblemáticas y transformó el presidente sin diploma en filósofo, marquetero, economista, comediante, stand-up, entre otras profesiones involuntarias. Y ahí, bueno, la misma reseña cita algunas de esas frases, de esas perlas, que serían, por ejemplo, el gobierno trata de hacerlo simple porque lo difícil es difícil, o el salario mínimo nunca será ideal porque es mínimo. ¿Quién dijo esto? Un comediante, un humorista, no, el responsable por esas obras del arte del síntesis fue el presidente de la República, Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, entonces en relación a lo que yo quería comentarles a respecto del discurso Lula,